Gracias, Dani, a todos buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Natalia Moreno, trabajamos siempre con salud mental. Hoy estamos en el programa de salud mental también con un invitado especial, se llama Alfonso Franco. Alfonso trabaja también la salud mental desde un concepto mucho más holístico, más digamos desde la armonía. Acá siempre hemos hablado sobre los 3 conceptos de la salud mental en la pirámide y hablamos que la salud mental se trabaja primero desde los aspectos clínicos o biológicos y por eso hemos tenido invitados como psiquiatras, psicólogos que abordan los temas patológicos que tienen que ver con el organismo, ¿cierto? Y hemos tenido invitados que son psicólogos, que hemos trabajado también los conceptos de salud mental desde los aspectos psicológicos, o sea, cómo nosotros nos entendemos con el entorno y de qué manera tenemos ese relacionamiento con el entorno a partir de la concepción que tenemos del mundo nosotros. Entonces, ese abordaje también tuvimos. Y hemos hablado mucho también desde los conceptos más como espirituales, de relacionamiento más como energético y esto, pensando en la salud mental desde el bienestar. Esta explicación la hemos dado en algunas oportunidades, especialmente cuando tuvimos aquí la explicación, digamos, de Mario López, que tú lo conoces, una explicación técnica muy bonita, y la usamos en otros programas. Por eso hoy, como introducción, para poder decir que Alfonso aborda la salud mental desde esos aspectos espirituales en la cúspide de la pirámide. ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia, muchas gracias por esta invitación a este espacio para compartir, conversar y bueno, escuchar todos estos caminos que nos llevan a comprender un poco más sobre la salud mental. Toca que te acerques un poquito. Entonces, bueno, agradecidísimo por esta invitación. Bueno, pues gracias a ti por aceptarla. Tu voz es muy armónica, o sea, tienes un tono, una tranquilidad para expresarte todo. Eso es muy bonito, pero en el micrófono vamos a necesitar que te acerques un poco más o que hagamos un poco más de énfasis en las palabras para que puedas escucharte igual que yo, y si no, Dani nos va avisando, ¿cierto? Perfecto, gracias. Bueno, Alfonso, preséntate, cuéntanos qué es lo que tú haces, por qué este tema pues como que resuena contigo, qué tiene que ver con salud mental. Háblanos de qué haces tú. Bueno, Natalia, este camino inicia aproximadamente hace unos 7 años. Con una idea de darle un aprovechamiento a un espacio familiar, a nuestra casa de infancia, donde allí empezamos a reunirnos entre amigos, familia, para compartir la palabra, para escucharnos, para invitar a muchos a reunirnos como lo hacían anteriormente nuestros ancestros, ¿cierto? Entonces esta historia bonita inicia hace más o menos ese tiempo. Ha venido en diferentes etapas, ¿cierto? Inicialmente empezamos con los baños de vapor con plantas medicinales, compartiendo un poco de la cocina saludable también, abriendo un espacio en ese tiempo para la música, invitando grandes amigos del corazón que nos han acompañado en este camino. Bueno, mi historia inicia como la historia de muchos de nosotros, ¿cierto? Acompañado por mi familia, siempre mostrándonos desde muy pequeños esa parte musical, esa parte artística, esa parte culinaria también, porque yo siempre cuento o le comparto a las personas que asisten a estas actividades un poco de mi historia desde la infancia, ¿cierto? Entonces, pues de allí viene como toda esa raíz bonita de todos estos temas que hasta el día de hoy se comparten, ¿cierto? La cocina, por ejemplo, con mi madre fue ese primer inicio en ese aprovechamiento de las tardes después de completar o cumplir con las labores académicas, ¿cierto? Entonces, recuerdo todavía esas preparaciones de postres, galletas, los concursos de dibujo, por ejemplo, en compañía de mis hermanos. Entonces, desde allí somos 3 hermanos. Entonces, desde allí viene como esa semilla que se sembró en nosotros para tener esta conexión, digamos, como con lo artístico, ¿cierto? Muy desde el hogar. Y con el compartir. Y con el compartir, ¿cierto? Entonces, como hermanos teníamos esos espacios para ir explorando todos esos temas que en ese inicio pues era digamos como una herramienta que utilizaba nuestra madre para tener a 3 hermanos locos ahí brincando en casa para tenerlos un poco quietos.
Entonces, bueno, nos vimos bastante interesados en esos momentos y bueno, pues no sabíamos que esa semilla que se sembró en ese tiempo iba a dar, digamos, ese florecimiento en nuestra edad adulta y digamos unos frutos en estos momentos. Con mi padre también, él hizo ese aporte de esa semilla maravillosa donde nos entrega a cada uno de nosotros esas herramientas, ¿cierto? Desde su experiencia, desde su saber, desde esa parte creativa que él nos compartió. A mí se me queda algo muy bonito de ese tiempo, es de darle una segunda oportunidad a cada objeto, a cada cosa, ¿cierto? No desechar algo cuando se nos daña, sino darle esa segunda oportunidad. Entonces, en el manejo de las herramientas también viene esa semilla, que es lo que he aplicado a lo largo de este camino. Bueno, entonces viene un caminar, viene un espíritu buscador, ¿cierto? Digámoslo de esa forma, donde hay una necesidad de comprender y saber qué hay un poco más allá de lo que esta vida nos ofrece, ¿cierto? Desde la academia, desde lo familiar, pero realmente allí es donde recibimos las herramientas, las bases, pero cuando nos enfrentamos al mundo vamos encontrando otro montón de aprendizaje, ¿cierto? Y vamos sacando esas herramientas que nos van entregando para hacer en uso de ellas en estos momentos, ¿cierto? Bueno, entonces yo te voy a tener que interrumpir, claro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque toda tu historia está muy bonita, pero me quedo en el aire con algunas cosas. Entonces, si a mí me pasa, seguro a más personas, y como en este momento no estoy leyendo quienes estén conectados, ayúdame con algo más práctico. Claro. Entiendo que estás hablando sobre todo lo que adquiriste en tu hogar, ¿cierto? Tu casa, tu mamá, tu papá. Habíamos hablado inicialmente que lo hacías con el arte, con la música, con el dibujo, con la conexión con la tierra, pero me quedan cosas en el aire. Por ejemplo, cuando dices en la palabra, ¿a qué te refieres? Mira, yo conozco y tengo muchos amigos cuando dicen vamos a compartir la palabra, y entonces, no, tengo muchos grupos de amigos que hablan de compartir la palabra, la verdad. Entonces yo como, ¿con cuál palabra vamos a compartir? Porque tengo amigos que son cristianos y la palabra que van a compartir es la palabra de Dios y se reúnen a leer la palabra de Dios. Aquí nomás estuvimos sentados a Gabriel Chica precisamente mencionando eso, que la palabra sanaba. Entonces, bien, ayúdanos a comprender cuál palabra estás refiriéndote y cómo usas eso en esos entornos terapéuticos. Correcto, bueno, el compartir de la palabra en este grupo o en esta familia que hemos ido tejiendo a lo largo de este tiempo es algo que viene muy profundo desde nuestro sentir, desde la información con la que vamos creciendo y vamos nutriendo nuestro ser, ¿cierto? Todos hacemos parte de una realidad colectiva, pero nosotros experimentamos esa realidad propia, esa forma en que vemos el mundo, en que comprendemos. Entonces, cuando nos reunimos en círculo, que esto viene desde nuestros ancestros, ¿cierto? No importa cuál sea, digamos, como la dinámica o el propósito, la palabra siempre es algo que vamos a utilizar para expresar nuestro sentir, ¿cierto? Para que los demás puedan escucharnos, cómo comprendemos, cómo sentimos, cómo interpretamos esa realidad colectiva, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es importante también escuchar la palabra de las personas que hacen parte de ese círculo del compartir, ¿cierto? Para poder sentirnos, conocernos un poco y comprender un poco más cómo funciona la mente de los demás o cómo piensan, sienten, ¿cierto? Entonces, ok, o sea, ese compartir es la palabra, es el poder hablar, el diálogo, es como contar sus anécdotas, sus mismas historias. Yo aquí no es que estuviera dispersa, pero te compartí el link de la presentación que estamos haciendo, porque nos estaban escribiendo eso, que no nos veían. Entonces aproveché porque a veces también nos hablan y esto, ¿sí? Pero entonces listo, entonces cuando hablamos de la palabra no estamos hablando específicamente de una palabra con un conducto específico, sino que estamos hablando de esas vivencias, ese compartir
partir de la forma de ver de todos, porque claramente todos pensamos como diferente, ¿cierto? Entonces a eso te refieres con ese compartir. Correcto. Y en esos momentos artísticos, en esos momentos también hablaste del alimento, ¿no? ¿Y qué cocinas? ¿Tú cocinas? Me encanta, sí, el alimento como primera medicina, ¿cierto? Y como lenguaje universal es algo que nos une también a todos los seres humanos. A través del alimento, por ejemplo, recibimos el amor de nuestra madre, ¿cierto? Desde el primer momento de nuestro nacimiento, después de hacer esa primera inhalación que nos muestra que estamos vivos, viene el contacto con el seno, con el alimento de la madre, ¿cierto? Después ese vínculo se fortalece a través del alimento. Siempre recordamos todos que esa sazón de mamá es algo que nos va a llegar profundo en el corazón. Entonces, claro, ¿quién no recuerda la comida de mamá? ¿Quién no recuerda la comida de mi mamá? Incluso habiendo crecido lejos de la mamá o lo que sea, uno siempre tiene el recuerdo de qué cocinaba mi mamá. Mira, mi mamá murió hace X años, 4 años más o menos, y yo viajaba a verla cada 15 días, vivían en Cali, costositos salían esos viajes, pero qué momentos tan increíbles. Yo llegaba siempre, ella por el balcón se asomaba, ya había, bueno, mi carro es particular, color verde limón, y ella se asomaba cuando ya sentía que yo llegaba y se asomaba desde un balcón de un conjunto, siempre como a una cuadra me veía y ya ponía a calentar el sudadito que estaba preparado para mí, porque ella, el sudado que hacía mi mamá no lo hace nadie. Qué rico, sí, súper bien. ¿Y ofreces servicios de alimentación, restaurante, bueno, no sé, banquetes, qué haces tú? Bueno, Natalia, en mi proyecto se comparte el alimento también, como te decía anteriormente, como una primera medicina, como algo que nos reúne a todos, ¿cierto? Entonces allí hay momentos en los que vamos a reunirnos a comprender un poco de la cocina holística, ¿cierto? ¿Qué es la cocina holística? Es comprender que mi estado de ánimo va a influir, por ejemplo, en la preparación de un alimento. Yo puedo transmitir alegría, puedo transmitir amor a través del alimento. Sí. Entonces, en la forma en que yo preparo los alimentos, en el amor que yo pongo, en la elaboración de esa receta, de donde viene esa inspiración también, estoy transmitiendo el amor. Entonces, ¿cierto? Allí en Casa Rumillaco compartimos esa experiencia también como una muestra de amor, como una muestra de conectarnos con el sentir profundo, ¿cierto? A través del alimento, a través de la música, a través de la palabra. Ok, entonces hablamos de la palabra, ya aclaramos, así que todos están bien recibidos, ¿cierto? Para hablar la palabra, cualquier palabra. Así es. ¿Y las groserías? Las groserías, bueno, es una forma de expresar también un sentir, ¿cierto? Pero debemos ser conscientes que cuando hay un mal uso de la palabra, pues eso tiene un efecto afuera, ¿cierto? Hay que comprender que en este universo absolutamente todo es resonancia, entonces cuando yo emito una mala palabra, pues esa resonancia va a regresar a mí y va a afectar algo aquí y va a afectar también a las personas que nos rodean, entonces debemos ser muy cuidadosos con el uso de la palabra también, ¿cierto? Entonces, o sea que si entramos a Rumillaco tenemos que cuidarnos de no decir claro, groserías. por supuesto, además reconocer también que los lugares se van cargando de esa energía, de esa vibración. Entonces, no sé si has escuchado esa frase de cajón que dice las paredes tienen oídos. Entonces es importante cuidar también de que esos espacios donde nos reunimos estén cargados de una buena intención, de una buena palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vamos viendo los tips para poder compartir en ese espacio, súper bien. Bueno, gracias, ya hablamos entonces de la palabra, hablamos de la comida, ¿sí? ¿Tienes algunos platos en especial que ofrezcas? O cuando tú dices comida holística, ¿yo qué esperaría comer allá? Bueno, yo no, porque yo soy muy grosera. Los que quieran ir, ¿qué esperarían comer? Bueno, en Rumillaco tenemos una propuesta de cocina holística muy bonita porque la conectamos también con la música, que es el otro idioma universal que allí compartimos. ¿Qué estilo de música? Estilo de música es música, digamos, holística, música para el alma, música de improvisación, música que viene muy profundo del corazón, ¿cierto? Entonces,
en el alimento o en la técnica que utilizamos allí para preparar los alimentos viene es la improvisación como propuesta gastronómica, ¿cierto? Donde tú tienes diferentes ingredientes sobre la mesa, sientes que te transmite lo que hay sobre la mesa y le impregnas ese amor a esa preparación, ¿cierto? Entonces vas sintiendo, vas viendo qué te transmiten esos colores, cuál va a ser el orden que vas a utilizar para la preparación de ese alimento. Allí en Casa Rumillaco también hacemos partícipes a nuestros comensales de esa experiencia gastronómica, ¿cierto? Donde te invitamos también a ti como a hacer un ejercicio, digámoslo, de meditación, de conexión con lo que estamos teniendo allí enfrente para que nos inspiremos y juntos preparemos algo, ¿cierto? Entonces nos fundimos en esa gama de colores, en esa gama de texturas, en esa gama de sabores para crear algo juntos, ¿cierto? Porque lo importante es eso, trabajar en equipo para que influya mi sazón, para que influya tu sazón y juntos en esa preparación podamos crear algo que nos llegue bien profundo al estómago y al corazón. Súper interesante, muy loco también, pero súper interesante. Así es, Nati. Bueno, pero entonces, si en términos técnicos, por ejemplo, una persona que sea, vegetarianos o carnívoros, ¿cuál es la propuesta? ¿Hay alguna propuesta en especial o es todo tipo de platos? Nata, damos, digamos, una apertura o una libertad a esa experiencia gastronómica. Yo, por lo general, en lo que me baso para invitar a estos comensales en casa es escuchar cuáles son sus gustos, ¿cierto? Cuáles son sus preferencias, porque aunque yo prefiero un estilo, un concepto de cocina vegetariana, ¿cierto? Yo no puedo imponer ese gusto o esa tendencia del vegetarianismo a los demás. Igual yo no soy un vegetariano radical, yo consumo carne también cuando el cuerpo lo pide. Entonces yo escucho el gusto de la persona y trato como de conectar un poquito entre su sentir, entre esa necesidad de venir a conectar con el sabor. Entonces ya voy inspirándome un poco para hacer la preparación de esa receta. En el momento de la preparación del alimento, trato entonces de que la persona participe o esté presente para yo escuchar a ver qué otro ingrediente le podemos adicionar o qué le podemos sacar de ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina la cebolla, hay personas que no les gusta la cebolla, entonces podemos omitir el uso de la cebolla, por ejemplo, ¿cierto? O comprender por qué no me gusta la cebolla, ¿cierto? Porque su aroma es muy fuerte, su sabor es muy fuerte. Entonces tratar de pronto de que en el proceso de cocción que estamos utilizando, pues la persona encuentre, digamos, que se le podría hacer algo a esa cebolla para que no tuviera un aroma tan fuerte, un sabor tan fuerte, ¿cierto? Y desprogramarnos un poquito ahí como de esa idea, esto no me gusta, y darle una segunda oportunidad al encuentro con ese puede sabor. pasar, aunque tengo personas, por ejemplo, tú conoces a Mario y Amparo. Sí. No, esas son personas que no tienen nada que ver con el gusto. Bueno, definitivamente bien. Darle cebollas sería un grave error, hay que tener cuidado con la salud. Pero bueno, entonces ahora háblanos un poco sobre la sonoterapia. Invitamos a las personas a ver el programa de hoy con base en una terapia, en una transformación, o sea, cómo podemos ayudar a las otras personas a través de los sonidos que tú haces. Cierto, más allá como de, digamos, del concepto que Rumillaco nos estás invitando muy bien, ¿cómo sanas tú, cómo intervienes en la vida de las personas a través de los sonidos? Veo que trajiste un elemento, dinos cómo se llama, qué es, para qué sirve, con qué se come, y bueno, y cuál es el uso que le estamos dando a... Bueno, Natalia, entonces aquí tenemos la flauta nativa norteamericana o flauta Lakota, que se convirtió en una compañera inseparable, digámoslo así, hace unos 4 años aproximadamente. Bueno, te contextualizo primero. La sonoterapia, como su nombre lo indica, es una terapia complementaria que a través de los sonidos busca generar un bienestar en quien interpreta el instrumento y en quien lo escucha también. Como te hablaba anteriormente en el tema de la cocina, de la improvisación, es muy desde el sentir lo que yo plasmo en la preparación de un alimento. Lo mismo pasa en la interpretación de la flauta nativa o los demás instrumentos que utilizamos en las sesiones de sonoterapia en Casa Rumillaco, ¿cierto? Entonces, la flauta nativa, que hago una aclaración también, funciona en una escala pentatónica,
es una herramienta que nos permite expresar a través del sonido, a través de las melodías, un sentir profundo. Entonces, cuando la flauta nativa suena, no va a sonar siempre una misma melodía. Influye quién esté presente en el momento, influye en qué lugar estemos compartiendo la melodía o la terapia, e influye también en cómo estoy yo aquí dentro, ¿cierto? Si yo estoy triste, por ejemplo, o bajo de nota, entonces evito ese día compartir la música, porque es lo que yo voy a transmitirle a las personas. Entonces trato de que ese día muy dispuesto, muy alegre, muy feliz, muy conectado y muy consciente de lo que voy a transmitir a través de la música. O sea, que lo que haces son conciertos, ¿o cómo funciona? Por ejemplo, te preguntaría primero, ¿hoy nos tocarías algo? Sí, claro, por supuesto, Natalia. Aquí Dale. la traemos para que las personas escuchen la melodía de la flauta. En Casa Romillaco se puede interpretar este encuentro con la música o con el sonido como un concierto, como una terapia o como una meditación con un enfoque melódico, ¿cierto? Entonces ya es como tú quieras sentirlo en el momento de aceptar esta invitación, ¿cierto? A escuchar estas propuestas que no son muy comunes y que apenas las estamos dando a conocer aquí en nuestra querida ciudad Manizales. Bueno, entonces voy a compartirte un poco de la melodía de la flauta nativa. Entonces te voy a invitar a que cierres los ojos, ¿cierto? Porque como te explicaba anteriormente, es una música para sentir. Entonces yo cierro los ojos para sentir profundo qué quiero transmitir en este momento, y te invito a ti para que cierres los ojos y me compartas después de escuchar la melodía que te transmitió. Bueno, Bueno, vale. Muy bello, súper bello, súper bello. ¿qué te transmitió ese sonido? ¿Qué sentiste? Bueno, claro que hay que interpretarlo muy bien para poder lograr descifrar a dónde llega ese sonido. Bueno, realmente no tengo la capacidad de saber qué querías transmitir tú con tu música, pero sí te puedo decir seguramente qué sentí yo. Sí, es como, bueno, yo tengo mucha imaginación, como la mariposa que se está despidiendo con nostalgia, una mariposa libre, suelta, muy bonita, y eso sentí como mucha nostalgia en la música, mucha libertad, mucha tranquilidad, bueno, súper rico, muy rico. Bueno, maravillosa interpretación y sentir de esta melodía. Como tú dices, eso como que depende mucho de quién está sintiendo, ¿no? Así es, Natalia. Muy bello, muy bello. Bueno, cuéntanos entonces, tú qué querías transmitir, cómo funciona, cómo este ejercicio puede, lo que hacemos acá, salud mental, cómo podemos trabajar en las personas en este ejercicio. Bueno, Natalia, mira, como te contaba anteriormente, yo debo hacer una preparación antes de compartir la melodía, ¿cierto? Emocionalmente estar muy bien. Ojalá ese día haya salido a hacer una pequeña caminata, una pequeña meditación antes de poderme sentar a interpretar el sonido de la flauta, ¿cierto? Para que las personas puedan conectar un poco a través de la melodía con ese mensaje de paz y tranquilidad, ¿cierto? Entonces, aquí pasa algo muy especial con este tipo de música que se utiliza, o este tipo de sonidos más bien. Hay algo muy especial en el sonido de la flauta nativa y todos los instrumentos que se utilizan en conjunto en la sonoterapia, que es la frecuencia 432. Bueno, entonces hay algo muy importante. Cuando tú vas a la montaña, escuchas el sonido del viento, escuchas el sonido del agua,
escuchas el canto de las aves, eso te transmite a ti paz y tranquilidad, ¿cierto? Todos estos sonidos vibran en esta frecuencia. Se dice que el universo vibra en esta frecuencia también. Entonces, estos instrumentos, como están inspirados también en esos sonidos, que fue lo que hicieron nuestros antepasados para construirlos, era imitar esos sonidos de la naturaleza para recordarnos en todo momento que nosotros hacemos parte de ella también. Nuestra voz, nuestra vibración, el palpitar de nuestro corazón también vibra en frecuencia 432. Es por eso que cuando nos exponemos a este tipo de sonidos, a este tipo de frecuencias, vamos despertando memorias antiguas en nosotros que van generando una sensación de bienestar. La sonoterapia es una medicina complementaria que se puede utilizar en una terapia de psicología personal, en una terapia de psicología grupal, porque mientras vas en ese proceso de acompañamiento con el paciente, yo puedo estar interpretando los sonidos de la flauta o de los otros instrumentos que utilizamos en las sesiones para generar una sensación de bienestar y tranquilidad, ¿cierto? Nuestro cerebro, a través del canal alfa en el hemisferio derecho del cerebro, interpreta esta vibración, este sonido, como, digámoslo, un bálsamo para el alma. Te transmite tranquilidad, te transmite paz y permite también que afloren esos sentimientos, ¿cierto? Entonces es como romper un poquito en el hielo para que el terapeuta al cual yo esté acompañando en ese momento pueda sentir un poco más de lo que este paciente quiere expresar en ese momento, ¿cierto? Porque hay, más digamos, apertura, como una cierta tensión cuando yo digo, uy, voy a ir a terapia con el psicólogo, ¿qué irá a pasar, ¿cierto? Entonces la música, digamos, como que facilita un poco, hace que ese canal se abra un poco más para poder expresar ese sentir. Entonces esa es la magia, digamos, de la flauta nativa en esos acompañamientos en la psicología. ¿Qué otros instrumentos? Cuando tú decías pues que este instrumento y otros instrumentos, aparte de la flauta nativa, ¿qué otros instrumentos transmites esos sonidos en esa frecuencia? ¿Frecuencia 432. 432. Bueno, utilizamos también los cuencos tibetanos, utilizamos también armónicas, utilizamos los tambores, utilizamos pincuyos, sonajas. Yo sé que de pronto no están muy familiarizados la mayoría de los oyentes con estos términos, con estos nombres de estos instrumentos, entonces puede sonar un poquito raro, es como si habláramos en otro idioma. Por eso, digamos, hacemos la invitación a que se acerquen también allí a Casa Rumillaco para conocer un poco acerca de estos instrumentos. Allí también realizamos algo que llamamos los laboratorios musicales, donde las personas se acercan y pueden no solo escucharlos, sino interactuar con los instrumentos y recordar que cada uno de nosotros lleva un músico en su interior, ¿cierto? Un artista, un pintor. Entonces, como te decía, la flauta está afinada en una frecuencia 432, en una escala pentatónica. Entonces esto quiere decir que no tienes que ser un músico experimentado con unos conocimientos básicos y un sentir en el instrumento, puedes llegar a interpretar una melodía, ¿cierto? Entonces en esa exploración del instrumento vas a ir sintiendo un poco si tienes conexión con ella. Si no, o sea que una persona que no sabe tocar esta flauta podría hacerlo. Sí, claro, podría hacerlo también, haciendo obviamente, digamos, un pequeño taller teórico, práctico para no pesa nada, cómo funciona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si con la flauta no resuenas o no tienes una conexión, también puede ser, digamos, con las armónicas. No pesa nada. O puede ser con los cuencos tibetanos, ¿listo? Entonces, como te decía, es un ejercicio que invita a la meditación y a la conexión con el sonido. Entonces, recordemos que la meditación, por ejemplo, es enfocar nuestra atención en algo específico utilizando la herramienta principal, que es la respiración, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de meditación melódico utilizando este instrumento, que es una armónica. Entonces, en la respiración utilizamos la inhalación y la exhalación, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese ejercicio con una herramienta como la armónica, entonces vamos a respirar y vamos a producir música a la vez. Entonces sería algo así: en la inhalación
Allí entonces estamos produciendo una melodía, unas armonías en la inhalación y unas melodías en la exhalación, ¿cierto? Entonces no es muy complejo, instrumentos como estos son muy fáciles de poder conectar con ellos, ¿cierto? Entonces voy a hacer una pequeña melodía, ¿cierto? Con la armónica para que escuchemos qué mágico se siente este sonido. No sé si te animes, Natalia, a explorar el sonido de este instrumento. Inhalar y exhalar para producir una melodía. ¿Te animas? ¿Y no te molesta? No, dale, ¿Te la adelante, ensucio? está bien, no te preocupes. Ok. Y me da pena. No te dan pena, cierra los ojos y solo vas a hacer un ejercicio de respiración. Esto suena muy bonito. Bueno, ahí está. Eso está muy lindo, suena Bueno, muy lindo. Ahí hiciste un ejercicio de respiración y lo convertiste en melodía también. Esas son parte de las experiencias que compartimos en Casa Romillaco, donde vas a explorar también ese músico interior que tienes dentro, A mí me dio ¿cierto? pena. No, lo hiciste muy bien. No, Para ser la primera vez me dio pena. estuvo maravilloso, perfecto, muy bien. No, muchas gracias. Bueno, nada, Alfonso, pues entonces hagamos como un recuento de lo que hemos visto. Te invitamos a hablar de sonoterapia, estamos hablando sobre la diferencia de la frecuencia de los sonidos, que es lo que hace que haya como esa paz que todos concebimos cuando oímos esa música tranquila y no entendemos como la diferencia. De pronto eso puede servir como para los amigos que tenemos músicos que han venido, hemos tenido algunos amigos músicos acá también, y es comprender por qué a pesar de que hagamos canciones con letras muy tranquilas, la música sigue siendo alteración, ¿cierto? Alguna vez contigo hablábamos sobre algunas notas, como por ejemplo la quinta, que la quinta es una nota que deja la alteración. A ver, altera para poder dejar ahí como iniciada la persona, ¿cierto? Como cuando uno empieza un chisme y no lo termina. Entonces, ahí termina, ¿usted qué me iba a decir? Ahí termina. Entonces, bueno, como cuando uno dice, ahí no terminó la idea, pero la dejó empezada. Bueno, ese es el tipo de música que tradicionalmente genera ciertas alteraciones en las emociones. Y por eso es tan diferente a la música que tú generas con estos instrumentos, ¿cierto? Y también esa es la explicación por qué cuando ponemos los cuencos tibetanos en algunos sonidos de fondo, en los consultorios o algo así, pues es que se genera esa tranquilidad para poder acompañar una terapia con un paciente, ¿cierto? Correcto. Lo que muchas personas llamarían, digamos, una terapia espiritual. Aquí hacemos una aclaración muy importante y es que la espiritualidad nada tiene que ver con religiones, ¿cierto? Así La es. religión son dogmas, está muy bien, yo puedo decidir pertenecer o no a como a un equipo de fútbol o no tener equipo de fútbol y gustarme el fútbol. Entonces igual pasa con la espiritualidad, esta es una conexión genuina, real, con los sonidos, con la mente, con el espíritu, a través de eso, de esas frecuencias musicales que no percibimos. Entonces creo que entendí eso, tú me corriges, no sé. Bueno, muy bien, Natalia. Mira, cuando hablamos, digamos, de la música, ¿cierto? Que también existe la musicoterapia, esta es sonoterapia, entonces vamos a mirar cuál es esa diferencia. Resulta que en la musicoterapia vamos a encontrar melodías que nosotros reconocemos, ¿cierto? Y notas que nos permiten acoplarnos a esa canción que el compositor quiere transmitir, ¿cierto? Entonces, cuando alguien compone una canción, se inspira en un sentir profundo de una vivencia que tuvo o un mensaje que quiera llevar a través de la música. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay canciones que nos generan, digamos, estados de alegría, o sea, subir a digamos, un pico, hay canciones y frecuencias que nos hacen bajar, ¿cierto? Hay canciones que nos ponen nostálgicos, que nos ponen tristes. Sí. Entonces, es válido explorar también todo esto, ¿cierto? Entonces, es como saber utilizar la música, en qué momentos yo la necesito, ¿cierto? En un momento de tristeza, bueno, si yo me quiero sumergir en ese sentir, porque se vale sentir el dolor, se vale sentir la tristeza, se vale llorar, entonces utilizo la música o la canción
como herramienta para poderme conectar con esa sensación, ¿cierto? Así como está la canción que te transmite esa alegría, que te inspira a bailar, que te inspira a cantar. Entonces, eso es lo que pasa con la música, ¿cierto? Entonces te genera subidas y bajadas. ¿Qué pasa con la sonoterapia o los sonidos en frecuencia 432? Digamos, es una escala neutral, ¿cierto? Entonces, o no te va a generar esas ganas de bailar, ¿cierto? Pero tampoco te va a llevar a un estado de depresión y nostalgia, ¿cierto? Pero eso ya es de acuerdo a la experiencia individual de cada persona. Normalmente las melodías, digamos, el sonido de un cuenco es un sonido neutral que va a generar en ti una vibración, una resonancia, pero no va a generar, digamos, un sentir, digamos, de alegría o de tristeza, ¿cierto? Es un sonido estable, es un sonido neutral. De pronto el sonido de la flauta sí te puede llevar, digamos, a conectar con una sensación puntual, ¿cierto? En sesiones de sonoterapia hemos tenido experiencias, por ejemplo, donde las personas sin un motivo específico empiezan a reírse o de pronto empiezan a llorar, ¿cierto? Entonces, como facilitador, como terapeuta en ese momento, yo hago es la interpretación de lo que está sucediendo en ese momento con la melodía que estoy haciendo y con lo que yo estoy sintiendo transmitir a través de la flauta, ¿cierto? Entonces, observamos, aprendemos y vamos haciendo ese viaje a través de los otros sonidos, a través de las otras frecuencias. Por eso es la gama de instrumentos tan extensa, tan amplia, para que cada persona tenga la posibilidad de conectar con cada instrumento, con cada vibración y con cada nota. Súper bien, bueno, pues muy interesante, aprendimos mucho, muchas gracias por tu compañía, por todo lo que nos enseñaste. Pues nada, invitarlos también a Casa Rumillaco, dices, Casa Rumillaco con Alfonso Franco, pues la creación de música, de alimentos también holísticos y claramente la música como camino. Muchísimas gracias por ese compartir. ¿Quieres decirnos dónde queda ubicada como para despedirnos? Porque seguramente ya sigue escribir eso para no... Claro que sí. Bueno, Natalia, agradecerte a ti por esta maravillosa invitación, por este espacio al compartir de la palabra. Bueno, Casa Rumillaco está ubicada en la carrera 27, número 5095, entre el preescolar del San Luis y la Rafael Pombo. Allí estamos programando actividades 1 o 2 veces por semana. Aprovecho para extenderte la invitación a ti este viernes y este sábado, que tenemos 2 actividades bien bonitas. Viernes 13 de diciembre a las 7:30 de la noche tendremos sesión de sonoterapia, meditación melódica y un concierto de música medicina, que es una experiencia bien bonita. Y el sábado 14 tendremos un concierto maravilloso con el grupo Flautas de la Montaña, que son 2 amigos, hermanos del alma, con los que inició todo este camino hace ya 4 años atrás. Entonces vamos a tener un reencuentro a modo de concierto allí en Casa Rumillaco. Entonces aprovechamos para hacerte la invitación, Natalia, para hacerle la invitación a todos los oyentes de este programa, para que se acerquen entonces allí y conozcan un poquito más de lo que compartimos en Casa Rumillaco. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo tengo que decirte que no puedo, pero porque tengo grado de mi hija este fin de semana y con Red Expresarte tenemos una invitación también a Noten Baruna. Vamos a tener allá una presentación con Alcohólicos Anónimos, ese es como mi trabajo en el que estoy. Pero claramente, pues yo he compartido tus espacios, compartimos en mis estados mucho las invitaciones. Cuando ven todo lo de sonoterapia, pues estamos hablando desde Alfonso, muchas gracias. Y pues vamos a seguir compartiéndolo también por allí. Vamos a tener otro invitado muy interesante dentro de 8 días. También los invitamos a poderse conectar con nosotros en temas de salud mental desde todos los ambientes y las esferas. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Quedas pues abierto a que des tus opiniones también. Y pues nada, despedirnos de todos. A Dani, que muchísimas gracias como siempre, lo haces genial. Y a todos, chao. Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde y muchas gracias, Natalia. Gracias, Dani, por este espacio tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Dani. Se finish. Bonito, te suena eso muy bello. Muchas gracias.